de la tarde de hoy, a traernos al Señor, pastor, amén, entonces llevando un fuerte aplauso al Señor, amén. Gracias, amor. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Me complace verles y agradecida de Dios por la oportunidad de poder llevar su palabra en esta tarde, esperando que sea de bendición para sus vidas, pueda ser de edificación a sus vidas. Gracias, hermana. Bien, para ello vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio según San Juan en el versículo 48. Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 48, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. Oremos a Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias porque has dado el momento propicio y oportuno. Propicio, Señor, para adorar, para cantarte alabanzas y ahora, Señor, para ser edificados por tu palabra. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pueda ministrar a nuestras vidas, pueda, Señor, obrar en nuestros corazones, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de esta tarde se titula Una fe en proceso. La afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo me recordó una frase que comúnmente nosotros, las personas, usamos. Que en algún momento de su vida usted la ha utilizado. Si leemos, dice entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahora bien, ¿qué frase se le viene a usted a la mente cuando lee esa pequeña porción de las Escrituras? Aquí hay gente inteligente, ¿vale? Ciertamente, ver para creer. Y esa frase la hemos usado muchísimo en nuestra vida cotidiana. Ver para creer. Porque ciertamente esa es la fórmula de nosotros los humanos. Ver para creer. Este hombre estaba en ese proceso. Ese hombre, el Señor, el hombre que narra esta historia acá, estaba en ese proceso. Por eso es que hoy el tema es una fe en proceso. Y en ese proceso lo primero que podemos observar es que la fe es necesario que sea probada. La fe va a ser probada. Ciertamente la Biblia habla de este hombre que es un noble, funcionario real, probablemente sea de la corte de Herodes Antipas, cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a leer el verso 46, donde vemos esta afirmación. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había hecho su primera señal en Galilea. Y había en Capernaum un oficial del rey,
cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre había oído hablar de Jesucristo, porque de otra forma él no iba a buscar a Jesús. No iba a hacer ese viaje. Él hizo un viaje para llegar ahí a Capernaum y encontrarse con Jesús, porque él tenía la fe de que si se conseguía con Jesús y le pedía a Jesús, el Señor iba a hacer el milagro en su vida. Ahora, si se dan cuenta, era un noble, era un funcionario. Y los nobles, pues, para ese entonces, el noble tenía recursos económicos. Era una persona que tenía una buena posición económica. Pero ahí podemos observar de que la aflicción, las pruebas, podemos observar que los procesos no están viendo cuál es tu posición social. No están viendo, no está diferenciando si usted es de tez oscura o tez más clara. La enfermedad no mide nada de eso. Y entonces este hombre con todo su dinero no podía ayudar a su hijo. Pero él sabía que había alguien que podía ayudarlo. Allí empezó ese proceso de fe. Porque si no tuviera fe, él no se hubiera movido a ese lugar, ¿cierto? No hubiera ido hasta Capernaum a buscar a Jesús. Pero más adelante usted va a ver ese proceso de ese hombre en su fe. Entonces, amados, la adversidad, las situaciones difíciles siempre van a llegar, porque para el creyente son necesarias. Para el no creyente es la forma de Dios mover el corazón de esa persona para que vuelva su rostro al Señor. Muchas veces vienen las preguntas, el por qué me pasó esto a mí, por qué yo. Es la forma de Dios llamar tu atención. Entonces, no escapamos de las dificultades. Este hombre con todo su dinero tenía a su hijo enfermo. Yo no sé qué tribulación tú puedas estar pasando el día de hoy. No sé qué situación puedas estar viviendo el día de hoy. Procesos, pero que esos procesos son necesarios para nuestra vida. Y esto me lleva a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Encontramos a Pedro diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y para que podamos entenderlo un poco más, tenemos una versión actual que dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Tu fe es como el oro. Y como el oro es necesario que sea probada. Que la calidad de tu fe sea probada. ¿Y probada por dónde? ¿A través de qué? Del fuego. Así como el oro es refinado por el fuego, así tu fe es necesaria que sea refinada con las pruebas. Ese hombre, ese noble, entró en ese proceso de prueba. ¿Por qué? Porque su hijo estaba enfermo. Aquí hay padres, ¿cierto? Y especialmente hoy que se presentan los niños al Señor. ¿Sabe cuánto duele un hijo? ¿Sabe cuánta preocupación podía haber tenido este hombre por la situación que estaba viviendo su hijo? Él entró entonces en ese proceso.
El Señor sabía que él necesitaba crecer en su fe. Y Dios sabe que nosotros necesitamos crecer en la fe. Que estamos aquí, muchos de los que están aquí están porque han creído en el Señor Jesucristo. Usted ha creído en el Señor. Pero hay cosas que a veces se nos presentan como grandes gigantes, como montañas enormes que no podemos traspasar. Y es porque entonces necesitamos crecer en la fe. Amén. Santiago también nos habla y nos menciona algo interesante. Santiago 1, verso 3 hasta el 6, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pidas, debes pedir con fe, creyendo, porque sin fe, amados, es imposible agradar a Dios. La fe hace mover el corazón de Dios. La fe hace mover a Dios en favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Ahora, es necesario entonces que entendamos que cuando Dios nos mete en ese proceso, no debemos quejarnos. Debemos decir a Él, no ponga su mirada en otra cosa. No ponga su mirada en sí mismo, diciéndose, porque a mí estoy en la mira de Dios, o quejándose. Dios desea que te acerques a Él en plena certidumbre de fe. Amén. Plena certidumbre de fe. Y cuando te encuentres allí en esa prueba, puedas entonces gozarte en el Señor. Gozarte en el sentido de que puedas estar confiado, de que puedas tener paz, de que puedas entonces estar convencido de que después de esa prueba viene la bendición para tu vida. Número 2, el siguiente aspecto. Hablamos de que la fe debe ser probada, pero también en medio de ese proceso que vivió este hombre, en ese proceso, amados, el Señor Jesús enseña que no es a nuestro modo, sino al modo de Dios. El modo del hombre, del ser humano, es ver para creer. Y podemos ver allí en Juan 20, a un hombre de quien considero surge esa frase, ver para creer. Vamos a ver a Juan en el capítulo 20. 24 y 25, fíjense lo que expresa este hombre llamado Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, cuando Jesús resucitó y se le mostró a los discípulos, Tomás no estaba allí. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré. Y así le pasa a mucha gente. Así le pasa a muchas personas. Yo tengo que ver para poder creer. Yo le comentaba a los turnos anteriores que, por ejemplo, las esposas, cuando tienen esos conflictos con los esposos y el esposo le pide perdón o la esposa le pide perdón, por ahí ya se están riendo, todavía no lo he dicho, ya se están riendo. Muchas le dice, hasta que yo no vea que tú cambies, yo no te voy a creer o no te voy a perdonar. Porque siempre es lo mismo. Y así mismo los esposos, así mismo a los hijos. Para yo creerte, yo tengo que ver que realmente tú vas a cambiar. Pero el modo de Dios es distinto. El modo de Dios es fe para ver. Para que tú veas algo, para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas la respuesta divina, es necesario tener fe. Para nosotros es mirar para creer. Para Dios es ten fe y verás la gloria de Dios. Ten fe y recibirás la respuesta divina. Este hombre era contrario, él decía, para yo creerle a ustedes de que Jesús resucitó, yo tengo que meter mi dedo y mi mano allí en esa llaga. De otra manera yo no voy a creer. Y fíjense, hermanos, fíjense, dice la Biblia en el 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Porque la forma de Dios no es ni siquiera en mi tiempo. Yo me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, allí discutiendo con Tomás. Oye, ¿cómo va a ser posible que tú no me creas? Que tú no nos creas a nosotros, que tú necesites meter tu dedo, tu mano allí en la llaga. Pero el Señor Jesús, como no tiene que demostrarle nada a nadie, porque Él es Dios. Él es el Señor. Él es el dueño de la tierra, toda su plenitud. Y Él no va a desgastarse en demostrar. Él simplemente se manifiesta. Y allí se manifestó y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros, porque realmente necesitamos su paz. Necesitamos la paz que solo el Señor puede dar. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Amados, la incredulidad es nuestro enemigo número 1. Cuando Jesús andaba por esta tierra, ¿qué hizo que no pudiera desarrollar los milagros? Esa ausencia de fe, esa incredulidad. Por eso que el Señor dice, cuando tú pidas, cuando leemos allí a Santiago, cuando pides, pide con fe y no dudando. Porque no puedes creer que si tú estás pidiendo algo, pero estás dudando, tal cosa se te da respondida. En medio de la situación, en medio del proceso, tu fe debe mantenerse intacta. En medio de tu problema, en medio de lo que estás viviendo, tú tienes que mantener esa fe en el Señor Jesucristo. Fíjense lo que le pasó
al noble. En el versículo 48 que tomamos allí como base, el Señor le hace una afirmación. Allí usted no ve ningún signo de interrogación, es una afirmación. Él le dice, Señor, ve, desciende, porque mi hijo está a punto de morir. Y el Señor, mire la respuesta que le da. Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El Señor sabía que él estaba en un dilema. Él creía en el Señor, pero la situación lo hacía como que tambalear. La situación lo hacía como que, oye, ¿será que va a ocurrir o no va a ocurrir? ¿Será que Dios se va a mover? Porque él quería que el Señor Jesús se trasladara a donde estaba su hijo. Pero no es al modo de nosotros. Es al modo de Dios. Es al modo de Él. Es en el tiempo de Él. Él se toma su tiempo. Cuando se le apareció a los discípulos y a Tomás, Él se tomó su tiempo. Fíjense que cuando Lázaro muere, el Señor también se tomó su tiempo. Vamos a leer Juan capítulo 11. Porque no es en mi tiempo y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Vamos a leer desde el 38 hasta el 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. El Señor le habían avisado la situación de la enfermedad de Lázaro. Los discípulos estaban angustiados. Señor, tenemos que ir allá. Y él le dijo, tranquilos. Prácticamente, tengan paz. Tengan paz. Porque eso es para glorificar mi nombre. Lo que está viviendo Lázaro es para que el nombre de Jehová sea bendito y glorificado. Lo que estás viviendo es para que el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, sea glorificado. Las pruebas, las situaciones que se te presentan, es para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y aún en los que te rodean. Porque, ¿de dónde nace la fe de este hombre? De que él había oído hablar de Jesucristo. Por eso es tan importante hablar de las grandezas de Jesús. Por eso es tan importante contarle a tus amigos, a tu familia, lo que el Señor Jesús está haciendo en tu vida. Es tan importante esos testimonios donde Dios manifiesta su gloria. Porque cuando tu amigo esté en el proceso, cuando tu familiar esté en la situación, su mirada se va a volver al Dios de los cielos. Ese amigo, ese familiar no se va a ir a otros dioses. Porque sabe que el Dios a quien usted ha creído, en quien usted ha creído, tiene poder. Es poderoso para sanar, para salvar, para glorificar su santo nombre. Fíjense, seguimos leyendo. Ya hiede, decía ella. Estaba incrédula. Ya murió, Señor. Yo sé que tú lo vas a resucitar en el tiempo postrero. No había entendido. Porque la incredulidad no nos deja entender las cosas de Dios. No nos deja entender los planes y los propósitos de Dios. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra
de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que creyeran en él. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Porque lo que estaban viviendo era para que el nombre de Dios fuera glorificado. No era en el momento que Marta había mandado llamar al maestro. Él no se iba a presentar en ese momento, porque ya él tenía el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu situación, Dios tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y al noble, vamos en el verso 48, tú necesitas ver para creer. Entonces nuevamente en el 49 el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. ¿Qué le dijo el Señor? Jesús no necesitaba moverse. Jesús no necesitaba ir allá. Con decir la palabra es suficiente. Cuando Dios dice la palabra sobre tu vida, cuando Dios dice la palabra sobre esa situación que estás viviendo, es suficiente. Porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Él no está para obedecer lo que tú digas, lo que tú quieres. Nosotros estamos para obedecer. Pero Él no está para obedecer. Por eso cuando muchos andan decretando, anulando, profiriendo palabras, tratando de mover a Dios conforme a sus criterios, conforme a lo que desean. Hermano, a Dios no lo mueven nuestras emociones, nuestras intenciones. A Dios lo mueve la fe que tú tienes en Él. Porque se trata es de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y si Él permite una enfermedad en tu vida, es porque Él se va a glorificar en tu vida. Él va a obrar en tu vida. Y eso que tú estás viviendo, cuando Dios comienza a obrar, entonces se extiende hacia los que están a tu alrededor. Y tú puedes decir: Dios me hizo el milagro. ¿Sabe? El miércoles visité a una colega. Trabajamos juntas en el hermano Gaspar. Y yo estaba, hermanos, gozosa de oír ese testimonio. Y le dije: anhelo en mi corazón que puedas ir a la congregación y dar ese testimonio. Ella le dio una apendicitis, pero se complicó a tal punto que se vio al borde de la muerte. De hecho, la atendieron en el hospital y luego la regresan a casa. Pero ella se sentía morir. Ya me contaba, yo me sentía morir, yo no podía comer, no me podía mover, era horrible lo que estaba viviendo. Pero ella había oído hablar de Jesús. El Señor me permitió establecer con ella una amistad muy linda. Y empecé a hablarle de Cristo. Ella en algunas ocasiones vino a la congregación.
Pero era necesario que ella viviera ese proceso para que sus ojos fueran abiertos a la verdad de Cristo. Y ella cuenta que llegó a su casa y empezó a pedirle a Dios, pero con mucha más fe, con esa esperanza de que Dios iba a hacer algo en su vida. Y Dios envió una sierva que se dejó usar por el Señor. Le creyó al Señor esa porción bíblica que dice: pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Y ella fue y empezó a orar. Y ella me contaba: profe, ella me puso la mano en el abdomen y yo me aferré a esa mano porque yo sentía un poder allí que se movía. Hermano, eso está calientico. Yo estoy esperando la recuperación de ella para que ella venga a testificar. La recuperación completa. Y la muchacha le decía: es Cristo. No soy yo, es Cristo el que está obrando en tu vida. Y ella me testificaba: el Señor me sanó. Los médicos se quedaron impresionados cuando la vieron fue a que le hicieran el chequeo y ni la reconocían, porque ella salió como esa mujer que estaba encorvada, que habla la Biblia. Ella salió encorvada, ella salió con un semblante horrible. Y cuando la ven llegar allá: ¿qué te pasó? El Señor me sanó. Porque para el que cree todo es posible. Y los detalles, bueno, ella se los va a dar. Pero tuve esa primicia, hermana, escuchar de la grandeza de Dios y entender que no es al modo de nosotros, sino al modo de Dios. El proceso que Dios me permitió vivir a mi familia y a mí con nuestra hermana, que partió con el Señor hace 3 semanas, me hizo entender muchas cosas. Al principio yo le oraba a Dios: Señor, sana a mi hermana. Yo quiero verla nuevamente allí en la congregación como lo hacía antes. Yo quiero verla adorarte, glorificar tu nombre. Yo quiero que ella sea un testimonio vivo. Pero papá tenía determinado otra cosa. Y mucho mejor que lo que mis planes y mis intenciones tenían. Él quería tomar a su oveja y llevársela a las moradas celestiales, donde no iba a tener llanto, donde no había dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay pesar, donde no hay amargura. Y pudimos entenderlo. Entonces el dilema: Señor, si te la vas a llevar, Padre, porque yo entendía eso. No permitas que sufra, no esto, no aquello, ahí direccionando a Dios. Tratando de ayudar a Dios, de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. A Dios no se le dice cómo se hacen las cosas, porque Él sabe cómo hacerlo. Sea lo más difícil que tú estés viviendo. Esa es la manera de Dios. Y esa es la necesaria. Es la necesaria. Dios tuvo que derrumbar todos mis esquemas, mi estabilidad emocional en mi matrimonio, para que yo comprendiera que mi matrimonio necesitaba la intervención divina. Que yo comprendiera que yo tenía que poner a Jesús como mi cimiento, como el fundamento de mi hogar. Y fue doloroso, pero el Señor nos dio algo mejor. Nos dio su salvación. Intervino en nuestras vidas. Y aquí estamos sirviéndole a Él. No es a la manera nuestra. Recuerdo también la experiencia cuando mi hija Oriana, mi hija mayor, 5 años de casada y todavía
no podía tener sus hijos. Y orábamos y ya había una palabra de Dios. Oriana, usted va a tener sus hijos. Había una palabra de Dios. Pero Dios hace todo como Él quiere. ¿Sabes? Ella queda embarazada. Pero a los 6 meses pierde la criatura. Eso me explotó el cerebro. Eso yo no lo podía entender, Señor. Hiciste el milagro y ahora, ¿qué pasó? Quedé yo allí hablando con Dios y no podía entender. Pero el Señor prueba nuestra fe. Amén. Me preocupaba muchísimo la reacción de ellos ante eso, porque a mí me desconcertó demasiado. Yo decía, la reacción de ellos, ¿cómo sería? Pero el Señor, que tiene el control de todas las cosas, los ayudó a ellos. Y ellos pudieron entender el propósito de Dios. A los 2 años nace Marta. Y después seguidito nace Julito, hermano. Donde había un vientre seco. No se podía gestar. El papá no podía engendrar. El Señor sanó. El Señor hizo el milagro. Le plació que pasáramos por allí para que nuestra fe fuese fortalecida en Él. Porque las cosas no son de nuestro modo, sino al modo de Dios. Número 3, amados. Cuando nos ajustamos al modo de Dios, allí vemos su gloria. En el verso 49 que lo leímos hace rato, el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, porque él tenía la certeza de la palabra de Jesús. Jesús dijo la palabra. Y cuando el Señor dice la palabra sobre nuestras vidas, podemos ir en paz. Podemos ir y ver el milagro de Dios. Podemos avanzar y ver la gloria del Señor poderosa en nuestras vidas. Qué importante es creer en la palabra de Dios. Aquí hay una palabra. Aquí hay palabra de Dios, amados en Cristo. Aquí hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Él ha dicho una palabra sobre su iglesia, sobre su pueblo. Por lo tanto, debemos creer. El Señor también me llevó a la narración de el centurión que tenía a su hijo enfermo, que es como en cierta forma un contraste con lo que estamos viendo con este otro hombre. Mateo capítulo 8, verso 6 en adelante. Fíjense, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Este hombre tenía una fe extraordinaria, que narra aquí la historia bíblica de que Jesús se maravilló. Porque no es conforme a lo que nosotros pensamos y queremos. Es conforme a la palabra dicha por el Señor Jesucristo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe está sustentada en la palabra de Dios.
Y ese hombre dijo, Señor Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, venga, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni ahora en Israel he hallado tanta fe. Dios espera eso de nosotros. Y es por eso que nos introduce allí en el proceso, para que nosotros podamos crecer en la fe, para que podamos ser fortalecidos en la fe. El Señor se maravilló de la fe de este hombre, que reconoció la autoridad de Jesús, que reconoció que no es en el tiempo ni en el momento nuestro, solo en su palabra. Él descansaba en lo que dijera el maestro, él descansaba en la promesa, él descansaba en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, descansemos en su palabra, descansemos en las promesas del Señor, descansemos, amados. Este hombre iba con una petición totalmente noble, porque estaba pidiendo por su siervo. No estaba pidiendo para él, sino por su siervo. Y Dios se maravilló. Nuestro Señor Jesucristo se maravilló e hizo que el poder de Dios se manifestara. Queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es necesario que tengamos fe. Es necesario, amados, que entendamos que el modo de Dios es mejor para nuestras vidas. Amén. Es por eso que Él dice, a través de Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque veas que el proceso cada día se pone más difícil, aunque veas que la situación se pone más difícil, no desmayes. Créele al Señor. Créele a Dios. Este hombre creyó la palabra. Dijo Juan 4, le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas. Tu hijo vive. Cuando él creyó la palabra, cuando dejó de estar buscando, cuando dejó de estar allí dudando, el Señor accionó el milagro. El Señor accionó cuando este hombre creyó la palabra. Y los siervos salieron a su encuentro y dijeron, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Porque la bendición no es solamente para ti. La bendición es para tu casa también. La bendición es para tu vecino también. Porque cuando tu vecino ve que la gloria de Jehová está moviéndose en tu vida, eso lo va a llamar. Cuando tu familia ve que la gloria de Dios se está moviendo en tu vida y que eres un hombre y una mujer de fe, eso va a impactar la comunidad, va a impactar las vidas.
va a impactar a tu familia. El Señor va a empezar a moverse. Así que no seamos estorbos, hermano. No te estorbes a ti mismo. No te sabotees a ti mismo. No sabotees lo que Dios quiere hacer contigo. Créele al Señor. Créele. Porque así como Marta vio a su hermano resucitado, tú verás la gloria del Señor. Así como el centurión vio la gloria de Dios, tú verás la sanidad en tu vida. Así como David venció al gigante por fe, porque lanzó esa onda, hermano, por fe, porque ese era un gigante y estaba revestido, pero con la onda lo tumbó y luego con la misma espada le cortó la cabeza. Por la fe, hermanos, por la fe, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, por la fe se conquistan reinos. Por la fe, amados, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, Moisés fue rescatado de las aguas. Por la fe, Sara vio el milagro. Y podemos decir, por la fe, Oriana vio el milagro. Nuestros ojos vieron el milagro. Por la fe, vi a esa profesora declarar que el Señor le había sanado. Por la fe, vas a conquistar lo que tú crees que es imposible. Porque para Dios nada es imposible. Póngase de pie, por favor. Quisiera invitar a mis hermanos que están siendo procesados en la fe, que tienen una fe allí en proceso. Yo, hermanos, pude entender, Señor, mi fe está siendo procesada. He vivido situaciones adversas y ahí el Señor me ha ido enseñando y entré allí en ese proceso. He visto la provisión de Jehová. He visto el favor de Jehová para con mi familia. He visto la misericordia de Dios en mi vida. He visto la misericordia de Dios en tu vida. He visto cómo sus hogares han sido restaurados, cómo han sido levantadas mujeres llenas del poder de Dios, que están siendo usadas por Dios. Estoy viendo hombres levantados, siendo usados por el poder de Dios. Y esto por la fe. Por la fe, porque debemos creer. No seamos incrédulos de lo que Dios puede hacer en ti, de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Tengamos fe. No desmayes. Sigue adelante, Mari, no desmayes. Verás la gloria de Dios si tú le crees. Santo Jehová. Vas a ver el poder de Dios. Pero es necesario que le creamos. Así que, si necesitas pasar aquí al frente, vamos a orar. Pasa aquí, vamos a orar. El Señor sabe y conoce el gigante al cual te estás enfrentando. Pero para Dios no hay gigante.
porque no hay nada más grande que nuestro Dios. Aleluya. Si David, siendo un joven y pequeño en estatura, pudo derribar ese gigante, porque el poder de Dios estaba en él, tú también puedes derribar ese gigante, porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que es el mismo Espíritu que tenía David cuando se enfrentó a Goliat y lo venció. Oh Santo Dios de Israel, tú eres poderoso, mi Dios. Tú eres poderoso. Quiero invitar para que me ayuden a interceder por mis hermanos Simón, Isabel, Trinidad, los ancianos, los intercesores, los líderes. Vénganse, vamos a orar por mis hermanos que hoy están aquí, que hoy han dado un paso de fe, aleluya, porque le creen a Dios. Le creen a Dios como le creía el noble, pero Él está ajustando tu fe. Tu fe es necesario ser procesada. Tu fe está siendo procesada, está siendo ajustada para que llegues a la plenitud de Él. Hasta que veas la gloria de Jehová, no lo sueltes. Hasta que veas la gloria y el poder de Dios, no lo sueltes. Aleluya. Génesis pasa. Génesis blanco pasa. Ayúdame a orar aquí, por favor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los intercesores, por favor, acompáñenme. Aleluya. Ronald, vente, vamos a orar. Bendito sea la gloria de Jehová. Él vive y Él reina para siempre. Hoy es un día especial. Dios está aquí trazando con nuestras vidas. Porque para que veas la gloria de Dios necesitas que tu fe crezca. Necesitas que tu fe se desarrolle. Necesitas que tu fe, aleluya, vaya más allá de lo que has creído hasta ahora. Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando, Señor. Señor, ayúdanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Adora su nombre. Él vive. Él vive. Él vive. Él es real. Él es fiel, es verdadero. Levanten los líderes, por favor, ayúdenme a orar aquí. Aleluya. Ponga su mano sobre el enfermo y este sanará. Es una promesa del Señor. Se harán fuera los demonios. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Oh Santo Jehová. Déjame usar. Déjame usar. La unción del Santo está en ti. La unción del Santo está sobre ti. Aleluya. Poder de Dios, aleluya. Soma la bacanda, la bacanda, Maya, sopa, divisoa. Oh Señor, levántalo. Levántalo, Sama, Viviqueta. Quita toda duda, Señor. Todo vestigio, Dios mío, que esté allí, Dios eterno. Oh Dios mío, tomando los argumentos de Dios, aleluya. Vamos contra todo argumento que se opone a la voluntad de Dios para tu vida. Derriba ese gigante en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, viviqueta. Oh, Masoa, Baizama. Oh, Santo, Santo, Jehová Dios de Israel. Fluye ahora, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Fluye sobre todo ahora. Ahora, Espíritu de Dios, Santo Dios de Israel. Ministra, Padre.
cielo, tú conoces lo que hay en su corazón. El deseo de su alma, Señor, sea propicio sobre su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, refuerza la fortaleza. Y mi visoja maya, refuerza la fortaleza. Llénate de él, santenemeyo, yo te metí aquí, yo te metí aquí, Ramón, oh, alíneate, sale de esa macoya, levántate en fe, aleluya. Nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Jesús, oh Señor, llena estas vidas, Espíritu Santo, llénalos, Señor, hay propósitos poderosos, glorifícate, Padre, nombre de Jesús de Nazaret, obra en tu siervo, Padre, obra, Dios mío, glorifícate, Rey del cielo y la tierra, manifiesta tu poder, conoces el deseo de sus corazones. Oh, manifiéstate, Espíritu Santo de Dios, en esta mujer, Dios mío. Oh, Señor, glorifícate en ella, Padre amado. Llénate, llena tu vida, llena tu vida de su presencia, más. Oh, sale bendición, glorifícate en ella, Santo Dios de Israel. Llénala, Dios mío, Señor, ministra el milagro, Señor, aleluya. Obra en este joven, gloria a tu poder, Dios, alabanza, amén. Obra, Señor, obra, Santo Dios, aleluya, Santo, obra, Dios mío, manifiéstate. Aleluya, Señor. Levanta tu mano en fe, aleluya, y adora la gloria de Dios. Esté derramado en este lugar, adora su gloria. Santo sea. Oh, bendito sea. Oh, bendito tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, opera el milagro, Señor. Dios mío, en la necesidad, Señor amado, en la necesidad, Dios mío. Mis hermanos puedan testificar, Señor. Mis hermanos puedan testificar, Dios mío, de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Por su nombre. Damos gloria. Gracias, Señor.
Pastor Julio César.